a leer tiene por título Últimas instrucciones de David a Salomón. Amén, ¿ya lo tiene? Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: cuando ya se acercaba el momento de morir, el rey David le dio el siguiente encargo a su hijo Salomón: yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Ten valor y sé hombre. Cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritos en la ley de Moisés, para que tengas éxito. Repita conmigo: para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Si lo haces, el Señor cumplirá la promesa que me hizo cuando me dijo: si tus descendientes viven como deben ser y me siguen fielmente con todo el corazón y con todo el alma, siempre habrá uno de ellos en el trono de Israel. Además, tú ya sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarvia, cuando mató a mis dos comandantes del ejército, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter. Él fingió que fue un acto de guerra, pero estábamos en tiempo de paz, con lo cual manchó con sangre inocente su cinto y sus sandalias. Haz con él lo que mejor te parezca, pero no permitas que envejezca y vaya a la tumba en paz. Sé bondadoso con los hijos de Barzillai, de Galaad. Haz que sean invitados permanentes en tu mesa, porque ellos me cuidaron cuando yo huía de tu hermano Absalón. Acuérdate de Simeí, hijo de Gerá, el hombre de Bahurim, de la tribu de Benjamín. Él me maldijo con una maldición terrible cuando yo excavaba hacia Mahanaim. Cuando vino a verme al río Jordán, yo le juré por el Señor que no lo mataría, pero ese juramento no lo hace inocente. Tú eres un hombre sabio y sabrás cómo darle una muerte sangrienta. Luego David murió y fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. David reinó en Israel durante 40 años, 7 de ellos en Hebrón y 33 en Jerusalén. Salomón lo sucedió y se sentó en el trono de David, su padre, y su reino se estableció firmemente. Hasta ahí, amados hermanos. Gloria a Dios. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Le he titulado a esta reflexión, a este sermón, legado o lindas palabras enternecedoras. Repito, he titulado este mensaje, legado o lindas palabras enternecedoras. ¿Por qué lo titulé de esta manera? Creo que ya está más o menos entendiendo por qué del título, por lo que acabamos de leer. ¿Qué es lo que prefieres hacer tú, que eres madre o padre? ¿Dejar un buen legado a tus hijos? ¿O solamente en tu lecho de muerte pronunciar esas palabras enternecedoras para que queden grabadas en las mentes y en los corazones de tus hijos? ¿Qué prefieres? ¿Qué deseas para tus hijos? ¿Qué deseas para tu descendencia? Bueno, vamos a estar meditando paso a paso lo que acabamos de leer. Por eso le pido, por favor, mantenga su Biblia abierta. Vamos a estar consultando
casi versículo por versículo. Amén. Bueno, si usted es madre o padre, seguramente te has preguntado, ¿qué pasaría si el día de mañana llego a enfermarme o llego a morir? ¿No te has preguntado tú? ¿Acaso no te has preguntado en determinado momento, qué pasaría si me llego a enfermar y llego a morir? Yo sí me lo he preguntado, y no una vez, bastantes veces. Me he cuestionado, me he autoanalizado cuál es mi comportamiento, cuál es mi aprendizaje, hasta dónde yo he permitido al Espíritu Santo ayudarme a crecer en los caminos del Señor. He analizado muchas veces mi situación, mi persona, mi carácter, mis debilidades y mi crecimiento, espiritualmente hablando. Pero yo sé que tú también te has preguntado, te has hecho esta pregunta en algún momento de tu vida. Pero sabes, hay personas que le da pavor pensar en la muerte. Hay personas que le da miedo el pensar en que en determinado momento se va a llegar el momento. Se va a llegar el momento de partir de este mundo. Pero bueno, pensando, si no te da miedo morir, bueno, entonces es una realidad latente en nuestras vidas. Tarde que temprano, si es que el Señor no viene antes por su pueblo, podemos morir. Prepararse para morir significa a menudo terminar el trabajo de toda la vida. Lo meditaba estas palabras. Prepararse para morir significa a menudo terminar el trabajo de toda la vida. Dejar bien arreglados los asuntos con la familia, con los seres queridos, con las personas cercanas, es algo que tenemos que considerar y meditar en ello. Hacer las paces por medio del perdón con otras tantas personas. Y también para algunas personas en fase terminal, no muchas, pero hay personas que pienso yo, mi muy particular manera de pensar, pienso que las personas que están en fase terminal, su deseo es reconciliarse con Dios. Pero para muchas otras personas, ni una cosa ni la otra. Ni piensan en reconciliarse con las personas con quien se han mantenido alejadas, a quien le han guardado rencor de años, ni tampoco pedirle perdón. Pedirle perdón a papá, a mamá, al hermano, al vecino. Amados hermanos, sí, definitivamente, para otros ni una cosa ni otra hacen. Todo enfermo en fase terminal requiere cuidados específicos, como por ejemplo administrarles los medicamentos en su debido tiempo. Una persona enferma necesita un lugar tranquilo, un lugar silencioso y físicamente confortable. Se debe alentar a los familiares a tener un acercamiento. Se debe alentar a los familiares a tener un contacto físico con la persona enferma, como tomarle la mano, aportándole afecto, aportándole amor, comprensión, aportándole compañía,
aportándole energía de amor, caricias y palabras susurradas en su oído, diciéndole, haciéndole saber que es importante para los seres queridos, es importante que siga luchando, que se siga esforzando, alentarle a ponerse a cuentas con el Señor. Hemos tenido pérdidas, ya sea en la familia, hemos tenido pérdidas aquí, inclusive en la iglesia, de personas muy queridas, entrañables personas, hermanos amados, que aún se les recuerda con cariño y se les extraña mucho. Los últimos momentos de vida de una persona pueden causar una gran impresión duradera en sus familiares, amigos y las personas que están al cuidado de ellas, de sus cuidadores, pues. Existen distintos testimonios desgarradores, testimonios que duelen hasta el alma por la pérdida de un ser querido, pero también por sus últimas palabras. ¿Te vienen a la memoria las últimas palabras de un ser querido? ¿Cuáles fueron? Yo estudiaba, meditaba en ello, me informaba y leí un artículo que las palabras más comunes de una persona en fase terminal es decir, te amo. Una persona en fase terminal, sus últimas palabras es, papá, mamá. Cuando su papá o su mamá ya se han ido, han fallecido, las últimas palabras de David, en este caso, de las que hoy vamos a hablar, y vamos a tener que considerarlas son importantes para aprender de ellas. David fue un gran guerrero. Y en estos versículos que acabamos de leer que ahora se enfrenta a la última batalla. Y su última batalla es con la muerte. Él ya sabía que iba a morir. Él ya sabía que se acercaba el momento de partir de este mundo. Y él dejó ciertas instrucciones a su hijo Salomón, quien le iba a suceder en el trono. Y esto enumeré, por así decirlo, sus últimas palabras. Por ejemplo, en el versículo 2, mantén tu Biblia abierta, por favor. Al finalizar el versículo 2 dice, ten valor y sé hombre. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente, amado hermano. La Biblia que estoy leyendo dice, ten valor y sé hombre. En la Nueva Versión Internacional dice, cobra ánimo y pórtate como hombre. Parecen palabras desafiantes, parecen palabras algo fuertes, ¿no le parece? Pero aquí, este consejo que David le da a Salomón se refiere a la fortaleza y al vigor que debe de tener Salomón para enfrentar hoy, en aquel momento, sus responsabilidades ahora como rey. Por eso le dice David, ten valor y sé hombre, ten la actitud, ten la valentía, ten el arrojo para emprender esta nueva tarea.
que es reinar el pueblo de Dios, reinar a Israel. Amados hermanos, así es. Además, estas palabras eran necesarias. Eran necesarias para un jovencito como era Salomón. Porque según dicen algunos siervos del Señor, que él rondaba la edad de entre los 16 o 17 años. Y es por eso que David le dice: ten valor y sé hombre, ten la actitud, ten la inteligencia, ten la sabiduría. Y pues más adelante nos demos cuenta que dentro de lo que le pidió Salomón a Dios es sabiduría, y Dios le concedió eso y muchas cosas más. Amén. Entonces, esa es la primera observación de las últimas instrucciones que le dio David a su hijo Salomón: ten valor y sé hombre. Continuamos. La número 2 la leemos en el versículo 3. Dice: cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritos en la ley de Moisés, para que tengas éxito. Repite conmigo: para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Aquí David le da a Salomón consejos sobre asuntos ahora espirituales. Debe andar le dice el Señor, le dice David a Salomón: debes andar en todos los caminos del Señor. Debes apropiarte de la palabra de Dios, debes apropiarte de cada uno de los mandamientos, porque esto te bendecirá. Esto te ayudará a desempeñar tus labores ahora como rey. Entonces, en pocas palabras, David le hacía saber que Dios y sus leyes fueran el centro de su vida. Eso es bien importante destacar, amado hermano. Nosotros como padres tenemos que hacer un esfuerzo grande, efectivamente. Tenemos que hacer un esfuerzo grande por inculcarle a nuestros hijos lo mejor, que es ser obedientes a la palabra del Señor, ser conscientes de ella y actuar en obediencia y en rendición y en humildad ante Dios. Amén. El punto número 3 lo vemos en el verso 5. Dice: además, tú ya sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarvia, cuando mató a mis 2 comandantes del ejército, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter. Él fingió que fue un acto de guerra, pero estábamos en tiempo de paz, con lo cual manchó con sangre inocente su cinto y sus sandalias. Haz con él lo mejor que te parezca, pero no permitas que envejezca y vaya a la tumba en paz. Aquí David había dejado algunos asuntos pendientes. Un asesino andaba suelto y no se había hecho justicia. Andaba suelto y no había sido castigado, en este caso ejecutado por su acto. ¿Y quién creías que era Joab? Joab era sobrino del rey David, hijo de la hermana de David. Aquí hay algo que debemos de meditar profundamente. ¿Cómo es que el rey David no le importó que fuera su pariente? No le importó que fuera el hijo de su hermana. Mas sin embargo, había cometido un error.
y había que responder por el error. ¿Y cuál era? El ser ejecutado. Era una decisión que se debía de tomar. Mas, sin embargo, había estado pendiente de llevar a cabo esta orden. Mas, sin embargo, amados hermanos, era evidente que él, Joab, no se había arrepentido de lo que había hecho y andaba por la vida sin pena ni gloria. Aunque tolerado por mucho tiempo, al final tendría que rendir cuentas. Estas indicaciones no provenían de la ira personal de David. Era algo que debía hacerse. ¿Y sabes por qué? Porque esto, si no se lograba que Joab pagara su delito, pues simplemente estaba en riesgo la seguridad y la estabilidad del reino, ahora comandado por Salomón. Entonces, había que tomar sus precauciones. Sabía David que era importante que se llevara a cabo esto, porque no podía poner en riesgo el imperio, no podía poner en riesgo a una revuelta más. Amén. El verso 7, amado hermano, dice: sé bondadoso con los hijos de Barzilai de Galaad, haz que sean invitados permanentes en tu mesa, porque ellos me cuidaron cuando yo huía de tu hermano Absalón. Los hijos de Birzalait. Barzilait fue un hombre adinerado de la ciudad de Galaad y también fue un íntimo amigo de David. Fíjate que Birzalait fue quien socorrió a David durante la rebelión de su propio hijo Absalón. Absalón era el mayor de sus hijos, mas sin embargo, comúnmente un rey le daba el trono. Ya cuando el rey se retiraba o el rey fallecía, generalmente había una persona que lo iba a suceder en el trono. En este caso, no fue el mayor de sus hijos, que era Absalón. En este caso fue Salomón, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Absalón empezó a mostrar su inconformidad, empezó a idear cómo hacer quedarse ante el trono. Entonces peligraba la vida de David. ¿Y qué sucedió? David se huyó para cuidar de que fuese sacrificado, fuese muerto hasta por su hijo Absalón. Y fue ahí en donde vemos el personaje de Birzalait, quien lo socorrió durante la rebelión de su propio hijo Absalón. Al rey David nunca se le olvidó ese gesto de amabilidad, ese gesto de honra de Birzalait. Nunca se le olvidó, y por eso le hace esta recomendación a Salomón: nunca te olvides de Birzalait, porque él me tendió la mano, porque él me socorrió cuando peligraba mi propia vida. Nunca te olvides. Entonces, amados hermanos, aquí es algo también muy importante a considerar. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos acerca de la honra? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué es lo que ven ellos en nosotros? ¿Nuestra ingratitud? ¿Nuestra deslealtad? ¿Nuestra mala forma de comportarnos, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia? ¿O qué están viendo? ¿Qué están percibiendo nuestros hijos? ¿Nuestra irresponsabilidad en el trabajo?
nuestra falta de sabiduría, de entendimiento. ¿Qué es lo que están viendo nuestros hijos? ¿Qué les estamos entregando a nuestros hijos? Aquí, el rey David, yo creo que una de tantas veces más, le instruye a Salomón y le muestra con el ejemplo sobre la honra. Le pide que no se olvide de los hijos de Birsalaid. Tal vez Birsalaid ya había muerto, tal vez, no lo tengo muy claro, pero estas fueron partes de las recomendaciones que le hizo David a Salomón, y en este caso era como una recompensa por la fidelidad de este hombre, de este varón. Entonces, ya para pasar al siguiente punto, es muy importante hacerte esta pregunta, amado hermano. Usted, antes de leer las Sagradas Escrituras, ¿se encomienda al Espíritu Santo antes de leer la palabra? Antes de leer la palabra, usted ahí en la intimidad de su hogar, ahí en el rinconcito, o a lo mejor ahí en su recámara, se encomienda al Espíritu Santo para que le ayude a comprender lo que está a punto de leer. Si lo hace, qué bueno. Eso es muy importante. Hay que encomendarnos al Espíritu Santo para comprenderla. Si lo hace, eso es excelente. Pero ¿sabía que mucha gente interpreta mal algunos pasajes de la Biblia? Muchísimos de nosotros podemos caer en el error de darle una interpretación equivocada a la palabra. Por eso yo le voy a pedir algo. Cuando usted lea la palabra de Dios, si tiene alguna duda, alguna inquietud o cree que no le queda muy en claro lo que acaba de leer, apunte su duda, escríbala, y cuando tenga tiempo, yo sé que nuestro pastor está en la mejor disposición de ayudarnos siempre lo ha hecho. Entonces, le puede mandar un mensaje de WhatsApp al pastor, o inclusive a mí, si me tiene confianza, y pregunte, ¿qué es lo que quiso decir en esta porción? Porque no me queda claro, pastor, porque no me queda claro, hermano. Pero pregunte, no se quede con una idea equivocada de lo que verdaderamente dicen las Escrituras. ¿Por qué? Porque mire, vamos a analizar el siguiente versículo también. Dice el 8: acuérdate de Simeí, hijo de Gera, el hombre de Bahurim, de la tribu de Benjamín. Él me maldijo con una maldición terrible cuando yo escapaba hacia Mahanahim. Cuando vino a verme al río Jordán, yo le juré por el Señor que no lo mataría, pero ese juramento no lo hace inocente. Tú eres un hombre sabio y sabrás cómo darle una muerte sangrienta. Yo cuando leí este pasaje de la Biblia, yo lo leí en el altar familiar que procuramos establecer, que procuramos esforzarnos cada día por llevarlo a cabo en la casa. Yo lo leí cuando le leía a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, no me quedó tan claro, ¿verdad? Entonces yo sentí de parte del Espíritu Santo que tenía que profundizar en la Escritura, que estudiar, que meditar, que recurrir si era necesario a algún comentario bíblico, o pasar más tiempo en oración para poder darle una mejor comprensión a lo que acababa de leer. Entonces, amados hermanos, fíjate que
al estar consultando, al estar investigando, llegué a dar con un video acerca de una persona que compartía estos versículos, específicamente este y el 5. Entonces, miré yo los comentarios desafortunados que hacía la gente en YouTube acerca de estos versículos. Entonces, esto me llevó más a mí a tener el interés de seguir estudiando, de seguir preparándome, de seguir profundizando y seguir aterrizando la idea de la enseñanza que Dios nos quiere brindar a través de esta porción de la Biblia. Entonces, mucha gente le dio una mala interpretación. Mucha gente se lo tomó a mal a David, a que le dijera a Salomón, el hecho de que le dijera: y sabrás darle una muerte sangrienta. Entonces, hermanos, como le dije, tenemos que leer. Tenemos muchas historias de la Biblia, vienen no solamente en esta porción, en Primera de Reyes en este caso, nos habla de ella, de esta historia en particular. Nos los narra en otros libros de la Biblia. Entonces tenemos que estudiar, tenemos que hojear la palabra y tenemos que recurrir. Si no nos queda tan claro aún, pues tenemos que buscar respuestas. Y bueno, mire, hermano, quiero que me entienda. Quiero que me entienda la idea de la ordenanza del rey David hacia su hijo Salomón. Quiero que entienda que maldecir al rey era una ofensa capital. Era una ofensa muy grave. Mire, en Éxodo capítulo 22, verso 28 dice: no deshonres a Dios, ni insultes a ninguno de tus gobernantes. Aquí en este caso muy particular, Simeí había maldecido a su majestad, había maldecido al rey David, y era una ofensa capital, era una falta muy grave. La majestad real y el principio de autoridad habían sido ofendidos. Aquí no hablaba la voz de la venganza, amados hermanos, como muchos comentarios que leí, que decía: ¿cómo que en el lecho de muerte el rey David quería vengarse? ¿Cómo era posible una persona a la cual se habla de la Biblia, se habla de las Escrituras, que era conforme al corazón de Dios? ¿Cómo es posible que en sus últimos momentos estaba pensando en vengarse? Pues no es así. No es así. David estaba pidiendo a Salomón que le otorgara el castigo que se merecía a Simeí. Solo que hiciera cumplir la ley, simple y sencillamente. Amados hermanos, partir de este mundo es inevitable. Es inevitable. Y la muerte puede llegar a veces en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Se puede acabar todo. Y fíjate que así como llega la muerte inesperadamente, a veces no te da tiempo de nada. A veces no te da tiempo ni siquiera pensar en cuáles son las últimas palabras que quieres externar. Yo me he puesto a pensar, pero no me he metido profundamente a pensar cuáles serían mis últimas palabras a mi esposa, a mis hijas. Lo pensé, pero dije, ahí me detuve. Pero me pude
me puse a pensar cuáles eran las posibles palabras de la mayoría de las personas. ¿Cuáles podrían ser las últimas palabras de una persona moribunda? Entonces, esas últimas palabras pueden resultarte a ti extrañas, confusas, emotivas, graciosas, enternecedoras, improvisadas y hasta punzantes, por así decirlo, algo fuertes. Pero ¿sabes qué? Esas últimas palabras, para quien las oye decir de un ser querido, de un ser amado, pueden ser memorables, pueden causar una huella tremenda en nuestras vidas, pueden permanecer presentes en nuestra memoria y en nuestro corazón. Yo no sé si yo voy a tener la oportunidad de expresar alguna palabra a mi esposa, a mis hijas. Yo no lo sé si voy a tener tiempo para pensar qué decirles. Yo no lo sé. Yo solo sé y estoy seguro en esta vida que lo único que quiero es seguir guiando a mis hijas. Yo lo único y de lo que estoy seguro es de que tengo el interés de seguir guiando a mis hijas para que sean mujeres que amen a Dios, para que sigan siendo esas mujeres esforzadas y valientes, esas que amen a su familia, esas que sean capaces de servir a otros, esas personas que reconozcan sus errores y que si tienen que pedir perdón, que pidan perdón, que pidan disculpas, pero que sigan creciendo, que sigan comportándose como hijas, como verdaderas hijas de Dios, con principios, con fundamentos, con gracia, con alegría, orgullosas de pertenecer al reino de Dios. También quiero procurar enseñarles que deben de asumir las consecuencias. Yo solo quiero lo mejor para mis hijas. Siempre ha sido desde el primer día de su vida. Siempre he querido lo mejor para ellas. ¿Por qué? Porque las amo. Se los he dicho y se los seguiré diciendo hasta que el Señor decida que sea mi último día. ¿Que si soy perfecto? No. Soy una persona que comete muchos errores, pero soy una persona que estoy dispuesta a que el Espíritu de Dios siga obrando en mi vida, porque tengo no solamente el deseo, sino la convicción de agradarle a Dios, porque tengo el deseo de seguir y reflejar a Cristo. Sí, he cometido muchos errores y sé que debo de esforzarme mucho más, pero mucho más, para dejar un legado, para dejar un buen ejemplo a mis hijas de perseverancia, de lealtad, de sacrificio, de honradez, de amor. Es por eso que le titulé a este mensaje, ¿cómo le titulé? ¿Ya se les olvidó? ¿Legado? ¿O últimas palabras enternecedoras? ¿Qué quieres dejarle a tus hijas? ¿Legado? ¿O simplemente dedicarle unas lindas palabras enternecedoras? Bueno, yo me inclino
hacia dejarles un buen legado, hacia dejarles un buen ejemplo. Y sé, y te lo digo, tengo mucho más que esforzarme. Yo no sé tú, pero yo necesito esforzarme aún más. Gloria a Dios. Hoy Dios nos ha enseñado a través del rey David y Salomón a cómo dar un consejo final a nuestros hijos. A obedecerle en todo, sus mandamientos, sus estatutos, su palabra, para que todo lo que emprendamos nos salga bien, nos salga de lo mejor. Amén. Dios quiere que le obedezcamos y que le glorifiquemos. Yo no sé usted, hermano. Yo no sé qué esté pasando, qué se le está atravesando por su mente en este momento. Yo solo sé que debo de esforzarme más. Yo solo sé que yo no soy perfecto y que cometo errores, pero tengo la mejor actitud de que Dios siga trabajando en mi vida, siga trabajando en mi carácter, siga trabajando en mis debilidades. Pero ¿qué debo de hacer? Permitirle al Espíritu Santo siga obrando, reconociendo que no soy perfecto, reconociendo mis errores. Amado hermano, yo antes de pasar aquí me temblaba el cuerpo. Me temblaba el cuerpo por la presencia de Dios. Al momento que el pastor, al iniciar la junta de los ministerios de liderazgo de la iglesia, justo cuando nos dijo que nos pusiéramos de pie y que iba a estar orando por nosotros, yo sentí la presencia de Dios, sentí el torbellino del Espíritu Santo actuar a mi alrededor. Y cuando estaba ahí, en mi lugar, yo sentía que mi cuerpo se tambaleaba. Y yo sé que no tan solo era por el haberle dedicado tiempo a la reflexión del día de hoy. Sí, efectivamente, fueron momentos de estar dedicándole horas a la meditación de esta palabra, horas estudiando. Tal vez alguno podrá decir, pues eso fue lo que trajiste. Bueno, el Señor es bueno, amén. El Señor es bueno y Dios nos ministra conforme nosotros le permitamos obrar. Te digo que me tambaleaba y no me sentía bien de salud, no me sentía completo, me sentía, inclusive fui aquí en la esquina a comprar un dulce porque dije, a lo mejor los niveles de azúcar están muy por debajo de donde los debo de tener y yo no lo sé, o fueron las desveladas, no lo sé tampoco, no estoy seguro de ello. Ayer, casi las 5 de la mañana, yo seguía ahí, estudiando, meditando, pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Hoy, faltaban aproximadamente 10 minutos para las 5 y apenas si me iba a la cama. Amados hermanos, en la vida cristiana se tienen que hacer sacrificios, se tiene que orar, se tiene que tener hambre por la palabra de Dios, se tiene que tener una buena actitud. No se trata nomás de venir a asistir a la iglesia, alabar a Dios un momento, dar ofrenda, escuchar el mensaje e irnos solamente. No, ahí no acaba nuestra tarea, ahí no acaba nuestra responsabilidad. Tenemos que esforzarnos día con día para crecer en el Señor. El Señor quiere verte fortalecido.
El Señor quiere ver en ti un tronco bien afirmado y crecido, dando fruto. Amados hermanos, esfuérzate día con día por agradar a Dios. Esfuérzate para sacarle una sonrisa al Señor por tu sacrificio. Esfuérzate, hermano. Aquí no venimos a pasar un momento agradable solamente, sino venimos a ser instruidos, desafiados a hacer lo correcto. Amados hermanos, te invito a ponerte sobre tus pies. Y todos aquellos que reconozcan hoy que necesitan sabiduría, aquellos que están seguros y están convencidos de que necesitan